Sí, hombre. Muy buenos días. Estamos ya en los últimos días o quizá horas de invierno y aquí en la oficina está un poquito frío, pero qué gusto estar con ustedes y meditar en la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que va a venir a ayudarnos, a darnos una esperanza, una confianza y saber que no estamos solos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en Lucas capítulo 18. Lucas 18. Empieza la narración en el versículo 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta es la primera porción de la parte que nos toca el día de hoy. ¿Cuántas veces no quisiéramos saber qué va a pasar mañana? Pero no podemos. No sabemos si llegaremos al día de mañana. Muchos se acostaron anoche y ya no despertaron. De modo que sí deseamos saber, pero no podemos saber. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente sabía lo que iba a pasar, sino que aún sabiéndolo, sigue adelante. Dice, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino. Él sabía dónde iba, él sabía lo que le esperaba, él sabía lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque todo esto había sido profetizado por el Antiguo Testamento. Profetas de allá estaban diciendo lo que iba a pasar al Señor. Ahí está un Isaías 53. Qué hermoso ver cómo el profeta 700 años antes ya estaba prediciendo la muerte y más que todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que aquí está una lección bonita y práctica y pequeña en tamaño, pero grande en enseñanza. No sabemos qué viene mañana, pero sabemos quién controla el mañana. No sabemos qué nos espera, pero sabemos que no iremos solos. Al final de ese túnel tan oscuro, tan incierto, al final de él hay una luz de esperanza y hay un Señor que está esperando para poder ayudarnos. ¿Cuántas veces no ha pasado usted por una situación así? ¿Qué quisiera saber qué va a pasar con este negocio. Quisiera saber si va a tener dinero o no. Quisiera saber si hay dinero para comprar o no los alimentos, la escuela, todo lo que se debe. Sin embargo, tenemos que vivir en una incertidumbre, en una duda que viene a ser opacada por una confianza, por una esperanza. Aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, no importa cuál sea el problema, no importa qué tan duro esté ahorita la situación, usted confíe, el Señor no lo deja solo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, saber que no estamos nada más a la deriva. Hay un Cristo que va con nosotros. Hay una ayuda espiritual que tenemos y podemos confiar. Y dedicar nuestra voluntad a su voluntad. Bien, el Señor sabía lo que iba a pasar. Estaba en el cumplimiento de las profecías. Y les dice a ellos no solamente lo que iba a sufrir, sino que les dicen lo van a matar y al tercer día iba a resucitar. Esta es la tercera vez
que el Señor les narra esto a ellos si no lo entienden. Lo mencionó en el capítulo 9 de Lucas, versículo 22 y versículo 44. 2 veces antes, lo mismo, lo que iba a pasar. Él sabía, ellos no entendían, pero qué hermoso saber, como nosotros quizá no entendemos a veces, pero el Señor nos dice, te haré entender. Bueno, sigue el Señor, después de haber hablado con los 12 sobre este tema, se iba acercando Jesús a Jericó, en el versículo 35, y un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora déjeme aclarar esto rapidito. El Evangelio de Mateo narra lo mismo, el Evangelio de Marcos narra lo mismo, pero hay una gran diferencia, dos diferencias. Uno dice que era un ciego, Mateo dice que eran dos ciegos. Uno diría, aquí hay una contradicción, pero buscándole despacio, posiblemente eran dos ciegos, pero uno sobresale, como que uno era más, como decimos comúnmente, aventado, ¿verdad? Sabiendo que era el Señor el que iba pasando, empezó a gritar y a pedir ayuda. Quizá el otro se quedó callado, pero el cumplimiento ahí está. Cuando él iba pasando, posiblemente los ciegos no lo veían, pero habían oído de él. Y cuando oyen el ruido de la gente pasando, gritando, etc., uno de ellos, era Bartimeo, dice, ¿qué es lo que está pasando? Y le dicen, es Jesús el que está pasando. Y toda esta gente lo sigue, una multitud, dice también en Mateo. Bueno, aquí hay algo interesante. El Señor oía los gritos, oía las exclamaciones de la multitud que lo seguía, pero en medio de ellas oyó la voz de un hombre que decía, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor se detuvo y fue a ese hombre. Hermano, no importa si hay muchas personas necesitadas, no importa si hay muchas que están gritando y pidiendo ayuda. Si el Señor ve el corazón suyo y ve la necesidad suya y ve el deseo suyo de salir de esa situación, el Señor se detendrá e irá a verlo a usted. El Señor siempre tuvo interés por individuos, no solamente por las masas, por las multitudes. En medio de una multitud había un ciego pidiendo ayuda y el Señor fue a él. Y le hace una pregunta interesante. ¿Qué quieres que haga? Cualquiera hubiera dicho, Señor, lo estás viendo ciego y todavía le preguntas qué quiere. Está ciego, no ve y tú todavía dices, ¿qué quieres? Pero el Señor, ¿por qué estaba pidiendo que el ciego le dijera? En primer lugar, hermanos, aquí nos da una enseñanza de la oración. Dice, antes que nuestras palabras estén en nuestros labios, el Señor ya conoce mi necesidad, tu necesidad. Entonces, ¿para qué orar? Si el Señor ya conoce lo que necesito, ¿para qué? Simplemente por esta razón. Él quiere que yo reconozca mi necesidad y que yo la declare y yo pida ayuda. Cuando yo pido ayuda, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo resolver este problema, te lo entrego a ti. Cuando usted ora, hermanos, no necesita informarle al Señor lo que pasa, Él ya lo sabe. Pero usted le está diciendo, Señor, necesito tu ayuda, no puedo hacerlo. Aquí yo creo que el Señor, al preguntarle al ciego o a los ciegos qué quieren que haga, ellos dijeron, Señor, recupéranos la vista. Señor, que podamos ver. Era pues lógico, era pues claro que ellos tenían esa necesidad o no estarían ahí sentados, estarían esperando que Él pasara. No. Pero miren otro detalle.
Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, dice en el versículo 30, Mateo 20:30, narrando el mismo caso. Pero qué interesante. 2 ciegos estaban sentados junto al camino cuando vieron que Jesús pasaba. Y cuando más adelante sigue, dice, y Jesús compadecido en el versículo 34 les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Marcos nos lo dice un poquito más. No solamente estaba junto al camino, sino cuando Jesús pasó y él les dio la vista, le siguieron en el camino. Mire la diferencia. No estoy jugando con palabras. Muchas personas se han conformado con estar junto al camino. Son personas que les llamamos a veces simpatizantes. No se oponen. Vienen a la iglesia. Les gusta la música, les gusta escuchar los mensajes. Vienen para quizá ceder el deseo de una esposa, de un hijo, de una hija. Pero eso es estar junto al camino. Pero cuando tiene el encuentro aquel ciego con el Señor, cuando él recibe la vista, lo sigue, pero ya no junto al camino, lo sigue en el camino. Una cosa es estar cerca y otra cosa es estar en o dentro. Quizá usted es uno de ellos que le ha gustado. Mire, Herodes fue así. Herodes, antes de darle muerte a Juan, dice la Biblia que él lo mandaba a llamar porque le gustaba escuchar cómo predicaba Juan. Pero no era seguidor de Juan. ¿Cuántas veces, como dije antes, hay personas que les gusta leer la Biblia quizá, les gusta venir a la iglesia, les gusta tener comunión con hermanos, pero no son de ellos, no están en el camino? Yo le invito en esta mañana, no se conforme con estar junto al camino, confórmese con estar en el camino. No se conforme usted con que un vecino o un pariente está junto al camino, no, ore y trate de que él entre al camino y camine con el Señor. Bueno, esta porción, Mateo, en Marcos y en Lucas se repite y es hermoso aprender que aquí entra otro factor, la fe. Tu fe te ha salvado, dice. En otras palabras, no estás dudando, estás creyendo, estás clamando, pero sabes que yo te puedo ayudar. Nadie puede ser ayudado si no pide ayuda. A mí me ha tocado varias veces personas que me invitan que vaya y platique con el esposo, platique con el hijo, etc. Pero mire, cuando usted va a petición de una segunda persona, usted está entrando al ring sin haber sido llamado. Pero cuando la necesitada, la persona que necesita, le llama, ya es una ganancia. Yo creo que la gente se opuso a los gritos de aquellos ciegos porque estorbaban, molestaban, distraían. Pero hermanos, siempre va a haber oposición a aquel que quiere seguir al Señor. Siempre va a haber burlas, siempre va a haber escarnio, siempre va a haber lo que le llamamos bullying, ¿verdad? Aquellos que quieren de veras seguir al Señor. Sin embargo, cuando lo hacen, el Señor les fortalece, les ayuda, les bendice, les usa y pueden ser instrumentos útiles en las manos del Salvador. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Un pasaje corto, pero un mensaje que nos muestra la veracidad de la profecía, cómo se cumplió al pie de la letra. Y esto nos da una garantía. Si se cumplieron las profecías al pie de la letra en la primera venida, la segunda venida es certera, es segura, y no estamos lejos
de la segunda venida del Señor. Estamos ahorita con las noticias de Ucrania, de Rusia, de hermanos que piden, claman, piden ayuda, que oren por ellos. Yo no sabía que Ucrania tiene un tan alto porcentaje de cristianos, un tan alto porcentaje de iglesias, y ellos están pidiendo al mundo, oren por nosotros, pídanle a Dios que podamos resistir. Parece que ya empiezan las pláticas más en serio, pero la destrucción continúa. Cuando pasan las fotos de esos edificios bombardeados, de esos lugares incendiados, de esos heridos, muertos aún, uno dice, Señor, gracias porque estamos en un país donde tenemos paz. Sí, hay mucho asesinato, hay muerte, hay robos, hay secuestros en nuestro país, pero no estamos en una guerra. Dios nos ha librado. Han pasado ya 2 guerras mundiales y si esto no se arregla podría estallar una tercera, pero confiemos y oremos que la paz del Señor va a entrar y va a calmar esta situación. Ore por Ucrania, ore por los hermanos de Ucrania, por los pastores, por las iglesias y confiemos que Dios va a ayudar y va a hacer su voluntad. Voy a pedirle que inclinemos nuestro rostro, oremos, pidámosle al Señor su bendición. Gracias, Padre, porque podemos en este momento reconocer la bondad, el amor, el cuidado tuyo hacia nosotros. Gracias por nuestro país. Gracias, Señor, porque en medio de tanta violencia, robos, secuestros, muerte, tú estás con nosotros. No estamos en una guerra que destruye edificios, que separa vidas, que mueren. No, Señor, pero pedimos por aquellos que sí lo están. Oramos por la iglesia de Ucrania, oramos por sus pastores, oramos por la gente de aquel lugar, que puedan, Señor, ser protegidos, ayudados por ti. Que esa plática de paz llegue pronto y nuevamente empiece la reconstrucción. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Algunos de ellos, qué triste verlos despidiéndose de la esposa, despidiéndose de los niños, cuando ellos se iban y ellos tenían que quedarse. Algunos quizás no volverán a ver a su familia, otros sí. Pero, Señor, fortalece, consuela, ayuda en esta situación. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas, nos enseñas y ahora hemos aprendido que si clamamos, tú nos oyes y tú nos respondas. Que no nos conformemos, Señor, con estar junto al camino, que entremos al camino contigo y caminemos contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que nuestros cultos el día domingo son a las 9, a las 11 y a la 1. Estamos creciendo en la asistencia. Gracias a Dios, hermanos que no veíamos hace 2 años, ya los estamos viendo de nuevo, los estamos saludando. Y le invitamos para que no quede en casa, venga a la casa del Señor y acompáñenos para escuchar su palabra. Muchas gracias, Marco Antonio Vázquez, por escribirnos, mandarnos una nota, por Rosy Goitia, Susana Rodríguez, Andrea Polpaqui, Maribel Jiménez, Leo Patiño, Vicky Rugerio, Sandra Robles, Marta Gómez, Salvador Torija, Rosy Calderón. Bueno, todos nos dan un buenos días, pero también están orando y les da gusto escuchar el mensaje todos los días a las 9 de la mañana. Le invitamos para que continúe usted con nosotros y sigamos estudiando el libro de Lucas.
en estos próximos días. Alabamos al Señor porque la iglesia no está caída, no está derrotada, no está fracasada, al contrario, aún cerrando las puertas como se hizo, ya están abiertas de nuevo y podemos venir a la casa del Señor a alabar su nombre. Oremos por aquellos que todavía están siendo contagiados y algunos aún encontrando la muerte, pero parece que ya vamos mejorando, ya van bajando las cifras. Hermanos, sigamos orando y sigamos confiando que el Señor está con nosotros. Dios le bendiga, tenga buen fin de semana, lo esperamos de nuevo el día de mañana a las 9 en punto. Muchas gracias.